Bueno, amigo, buenos días. Dijimos que íbamos a hablar con una colega de la ciudad de Pergamino. Lamentablemente, Pergamino ha tenido su primera víctima con esto del COVID-19. Elizabeth Gómez, Eli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Gracias como siempre por preocuparte y ocuparte de las noticias de la región. Sí, lamentablemente, como bien decías, en el día de ayer ya se confirmó la muerte de una persona aquí en la ciudad de Pergamino. Es la primera víctima fatal. Se trata de un hombre, un vecino de 78 años que ya tenía patologías previas, estaba internado en la unidad de terapia intensiva de una clínica aquí en Pergamino. Bueno, y esto dio cuenta de todo el trabajo que se está haciendo ahora en el seguimiento, ¿no? Hasta el momento no se habla en Pergamino de transmisión comunitaria, ese es un dato muy importante. Se está trabajando mucho con los nexos epidemiológicos. Hasta el momento todos los nexos tienen que ver con contactos estrechos con personas que han tenido coronavirus o que, bueno, han sido contagiados. Y en este caso, en el día de hoy, se han sumado otros 19 casos positivos. Tenemos que decir que Pergamino en el último mes viene sumando una cantidad de casos considerables. Hemos tenido días en los cuales ha habido contagios de 26 personas. Bueno, en el día de hoy, como decíamos, 19, en el día de ayer 12, y se trabaja permanentemente en lo que es los protocolos desde SAME, desde el Hospital San José, el área de región sanitaria cuarta y obviamente el municipio de Pergamino, en contacto con las clínicas privadas y con todas las dependencias en lo que es el seguimiento, ¿no? Porque hay muchas personas aisladas, como decíamos, preventivamente en lo que es este seguimiento. Bueno, hoy por hoy hay preocupación, sin dudas, para toda la comunidad, algo que no nos excede a los pergaminenses. Si bien en principio era uno de los municipios que increíblemente, por la cantidad de habitantes que tenemos, no obstante, en su comienzo de la pandemia no había casos confirmados. Sin embargo, en lo que ha sido agosto y en el comienzo de este septiembre, los números han crecido muchísimo en lo que son los datos. 1.028 personas están aisladas preventivamente en este momento aquí en Pergamino. Y te voy a actualizar, recién acaba de llegar también el parte epidemiológico del municipio de Pergamino. Tenemos casos positivos totales desde el comienzo de la pandemia, estamos hablando desde marzo, 286 casos, pero activos 120 casos, ¿no? Este es el dato importante porque se han recuperado 165 pacientes, también es un dato importante. Hasta el momento siempre decíamos, lo más significativo es que no haya víctimas fatales. Bueno, lamentablemente este dato lo tuvimos que dar en el día de ayer. Hoy se confirma, hay personas que están internadas en unidad de terapia intensiva, que este era otro de los temas también, Juan Carlos, te cuento y le cuento a toda la gente. Se hablaba siempre de casos leves, de casos que tenían seguimiento domiciliario, de personas que, bueno, no representaban peligros en el seguimiento de su diagnóstico cuando eran diagnosticados con COVID-19. Lamentablemente esto también ha cambiado porque, como decíamos, hay personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. Actualmente, en el día de la fecha, hay 9 internados, 4 en el Hospital San José, 5 en las instituciones privadas, es decir, en las clínicas. 2 de ellos permanecen en unidad de terapia intensiva. Qué complicación, ¿no? Porque también nosotros nos sorprendíamos, Eli, cuando Pergamino, una ciudad inmensa, no tenía casos, y había, sí, en otras localidades más chicas, Cercanas. claro, y decíamos, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Pergamino no tenga, y ahora explotó. ¿Se pudo determinar el primer caso o cómo comenzó todo así, cómo se expandió esto? Uno de los primeros casos que se han dado ya en el tiempo, ¿no? Siempre han tenido que ver, y se habló en su comienzo, de los trabajadores de la salud, que lamentablemente no están tan expuestos y han sido estigmatizados en tantos lugares, porque los trabajadores de la salud, muchos de ellos trabajan en una localidad y se tienen que movilizar a otra localidad en donde trabajan con guardias o los fines de semana. Esto ocurrió aquí en Pergamino, en donde médicos que trabajaban en Buenos Aires, en la localidad de Salto, que al comienzo también ha sido una de las localidades que ha tenido más casos, bueno, se daba allí.
esta cuestión de contagio. Esas personas rápidamente se comunicaron aquí, hicieron todo el protocolo que se tiene que dar, fueron aisladas, pero así comenzaron los casos. Y luego se han dado también otras cuestiones en las cuales las personas han tenido contacto con otras personas que viajaban a los lugares por trabajos varios, no únicamente personal de salud, sino personas que realizan trámites afuera, que van a buscar mercadería, que, bueno, tienen contacto por su tarea laboral con otras ciudades, con otros lugares, y esto, bueno, ha hecho que se pudieran dar algunos contactos estrechos. Es importante decir que también se han dado en dependencias tanto nacionales como ANSES, IOMA, en el ámbito provincial, estoy hablando de las oficinas de atención, que algunas de ellas han permanecido cerradas porque se han dado casos allí, ahora reabrieron sus puertas porque se ha trabajado también con los nexos epidemiológicos ahí, se han recuperado, también en dependencias municipales han dejado de funcionar, de hecho la oficina de licencias de conducir no está funcionando porque hubo un caso positivo ahí, así es que siempre se habla de personas que han estado en contacto con otras, con contactos estrechos. Generalmente ha comenzado todo esto por personas que han viajado a lugares en donde son endémicas, ¿no? En donde hay obviamente casos más significativos. Uh-huh. Con respecto a la persona fallecida, es un hombre mayor, ¿no? 78 años tenía 78 años y bueno, estaba internado en una unidad de terapia intensiva, como te contaba antes, con patologías preexistentes, ¿no? Con lo cual siempre estamos hablando de las personas que han fallecido a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente muchas de ellas han tenido que ver ya con patologías preexistentes. No todas, pero bueno, en su mayoría se habla de esto. Vos me decías recién, Eli, que todavía hay gente que está utilizando los respiradores, ¿no? En terapia. ¿Cuántos respiradores tienen? ¿Todavía tienen capacidad? ¿No están sobrepasados en ese sentido? Mira, no hay riesgo en ese aspecto. Aproximadamente se habla alrededor de 40 respiradores en lo que es la unión del Hospital San José de Pergamino, que les contamos a la gente, es un hospital provincial, ¿sí? No es como en otros lugares que hay hospitales municipales, este es un hospital provincial, y a su vez las 3 clínicas privadas que tenemos aquí en Pergamino. En total aproximadamente se habla de esto, de 40 respiradores, y hasta el momento no corre ningún tipo de riesgo. Está muy alto teniendo en cuenta esto que te decíamos, que hay personas que están internadas en el día de hoy, 9 personas internadas, con lo cual no ha habido riesgo tampoco, ha tenido que ver con alguna complicación con el personal de salud, que hasta el momento sí está bien. No obstante, justamente en el día de ayer se dio una movilización en una de las clínicas privada de aquí de Pergamino, en la cual reclamaban que se les adeudaba sueldo. Y hoy justamente llevan adelante una reunión con directivos de esta institución privada de salud, de esta clínica, bueno, para ver cuáles son los pasos a seguir. Pero esto no tiene que ver directamente con el equipamiento, sino con una cuestión de sueldos. Se ha trabajado mucho en lo que ha sido el comienzo de la pandemia en poder equipar todo el sistema sanitario a nivel privado y a nivel estatal también. Uh-huh. ¿Y la ciudad cómo está? ¿La gente toma conciencia de todo esto? ¿O como en casi todos lados, siguen las reuniones, la gente hace poco caso a las recomendaciones? Mira, es un poco, ese tema es dividido, ¿no? Como ocurre en tantos lugares. Yo creo que la mayor parte de la sociedad está entendiendo la situación que estamos viviendo y se cuida con todos los controles que se le está pidiendo, ¿no? El uso de tapabocas, obligatorio, el distanciamiento, la higiene permanente de manos, el uso de alcohol y demás, pero de alcohol en gel, bueno, y todas las cuestiones que ya sabemos. Pero lamentablemente hay otro segmento que en realidad lo que vemos, yo no sé si es una especie de negación, es bastante contradictorio, ¿no? Porque los datos los estamos viendo permanentemente, que están subiendo la cantidad de personas que están aquí en Pergamino ya contagiadas de coronavirus, como en tantos otros lugares, y es contradictorio negar algo que está pasando. Uh-huh. No obstante, lo que vemos es que, bueno, no todos
utilizan los tapabocas, los barbijos en algunos lugares. A nosotros nos toca, como trabajadores de medios de comunicación, hacer un poco de docencia en esto, ¿no? Entonces, cuando vamos a un lugar y vamos a un comercio y vemos que alguien no está usando esto, rápidamente lo decimos. Yo, por ejemplo, Claro. he dado a conocer algunos lugares en donde atienden sin tapabocas y demás, y esto es muy importante. Rápidamente a la gente también se le traslada ese concepto para que denuncien, para que den a conocer que no se están cumpliendo con los protocolos. No ha habido muchos casos realmente, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre esta cuestión. Yo creo que mayormente se está cuidando mucho la sociedad pergaminense, en ese ámbito se está cuidando. Se habla de las reuniones sociales. Esto se ha dado, ha habido algunas denuncias de cumpleaños, bueno, de lugares en los cuales ha habido reuniones que exceden a las 10 personas. Sin embargo, bueno, se sigue trabajando en poder hacer conciencia, ¿no? Es lo que tenemos que apelar permanentemente cada uno de nosotros. Y después, de hecho, el sistema comercial o cómo está funcionando todo el ámbito comercial, te decimos que se amplió el horario. Antes era hasta las 17, se amplió hasta la hora 19. Y esto hace que haya más movimiento comercial, ¿no? En la ciudad. Y bueno, allí se está trabajando mucho. Los comerciantes yo creo que han entendido esto, se trabaja mucho inclusive en el ámbito gastronómico, las mesas afuera, bueno, tratan de mantener la distancia, y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que ir con su responsabilidad individual. Qué problema Eli, ¿no? Sí, Cuando comenzó el año era impensado que íbamos a estar en septiembre en esta situación, ¿no? Uno planifica el año de una manera sí, y totalmente. fíjate vos cómo estamos, con gente que ha estado muchos meses sin poder trabajar, por ejemplo, los restaurantes, como vos decías recién, y bueno, y ahora tienen que hacerlo con una menor cantidad de gente de la que habitualmente tienen. Ojalá que finalmente aparezca la vacuna y que todo esto se pueda resolver de una buena vez, ¿no? Es el deseo de Sí, todos. sí, sí, sin dudas. Pero además yo creo que esto ha llegado para también marcar un antes y un después en nuestros hábitos de higiene permanente, ¿no? Por ejemplo, yo en lo particular, antes no higienizaba absolutamente todo lo que compraba en un comercio. Bueno, hoy día creo que esto les pasa a todos, ¿no? Llegamos a casa, hacemos una compra en el supermercado, en un comercio minorista, en donde sea, llegamos y automáticamente empezamos a higienizar todo. Y esto tiene que ver con una calidad de vida distinta que tenemos que ir adoptando, ¿no? Esta cuestión de, después, lo propio de los argentinos, cómo vamos a compartir el mate, cómo vamos, Claro. bueno, entendimos que podemos compartir cada uno su propio mate, su equipo, por ahora es esto, y ir adaptándonos. Pero más allá de la vacuna, porque va a haber una vacuna para esta situación, se habla de distintas cepas, de distintas cuestiones de Uh-huh. coronavirus que van a ir cambiando, y tenemos que estar preparados para esto, ¿no? No pensar que a través de la vacuna después todo lo demás vuelve a ser como antes y acá no pasó nada. Hay personas que fallecieron, hay personas que están luchando por su vida, y también por otro lado hay trabajos científicos muy rigurosos que dicen que, bueno, estas cuestiones van a seguir pasando, que lo que tenemos que hacer es empezar nosotros a trabajar con nuestros hábitos para cuidarnos. Lo que yo no sé es si determinadamente por siempre vamos a tener que usar un tapabocas. Eso espero que no sea así, que sea únicamente para cuestiones muy cercanas, o los Uh-huh. viajes, o lo que realicemos, así cuando estemos en contacto muy cercano, pero esperemos que no todo el tiempo tengamos que estar, porque realmente es una situación compleja, ¿no? Estar permanentemente con un tapabocas, que bueno, por otro lado también nos cuida, nos protege, pero imaginemos esta situación a lo largo de la vida, es Claro. bastante indeseable. Uh-huh. Igualmente, por más que sea incómodo, hay que utilizarlo. Por supuesto, Antes, por antes supuesto. de finalizar la nota, cambiando un poquito de tema, ¿hubo un accidente grave hoy allí? Sí, exactamente. Aquí en lo que es el partido de Pergamino, ya te voy a actualizar bien toda la información. Bueno, y en este caso lo que decimos es que dos personas han resultado heridas, dos mujeres han resultado heridas, y esto se dio sin dudas con un choque muy importante que se supone, en principio, obviamente están investigando un choque de un vehículo con un camión, las cuestiones climáticas. Viste que hoy por la mañana hubo una circunstancia
de una neblina bastante espesa que se dio. Bueno, y yo te voy a dar los datos. Se registró a las 8:30 de la mañana de hoy con un vehículo que, como decíamos, chocó e impactó contra una Scania. Es un Renault Clio, un Renault pequeño, ¿no? Obviamente, contra una Scania, así que imagínate el impacto que tuvo ese vehículo. Hay 2 mujeres que fueron trasladadas al Hospital San José con lesiones muy graves, esto hay que decirlo. Obviamente hay que esperar ahora, ser muy cuidadosos con la información que se da, pero en principio esto es lo que ocurrió en la ruta 188, es en la localidad de Acevedo, es muy cercano aquí a Pergamino. Sí. ¿Choca de atrás al camión el vehículo? Se está estableciendo bien cuáles fueron las maniobras, pero en realidad el golpe lo tiene en la parte lateral el vehículo, tanto el camión como el Renault Clio, ¿no? Así es que ahí están determinando bien qué es lo que pasó con esta situación, pero se prevé en principio que el vehículo habría perdido el control, el vehículo más pequeño habría perdido el control y se ve de qué manera impacta con el camión, obviamente eso es materia de investigación. Eli, quiero agradecerte mucho, sos muy amable, nos diste un informe bárbaro. Lamentablemente el tema que inició la conversación no es el mejor, ojalá en algún momento podamos hablar de lo lindo que es Pergamino y de todas las cosas que ofrece a toda la zona, pero bueno, lamentablemente la noticia hoy es el fallecimiento de este vecino de 78 años. Sí, así que te mando un beso grande, muchas gracias, y bueno, seguimos en contacto como siempre para lo que ustedes necesiten y lo que nosotros necesitamos también. Sin duda, Juan Carlos, que para nosotros es fundamental el trabajo que estamos realizando en red, en toda la gente de la región. Ayer dábamos cuenta de tu trabajo, queremos felicitarte también, la entrevista que le realizaste al intendente, a Javier Iguacel, que bueno, también ha dado positivo de coronavirus, explicábamos nosotros cómo se estaba trabajando al respecto allí en Capitán Sarmiento, por eso queremos agradecerte que estés siempre dispuesto y que bueno, podamos compartir entre todos la información, que es lo que tenemos para brindarle a toda la gente, ¿no? Y fundamentalmente llevar conciencia. Un abrazo enorme a todos los televidentes, a toda la gente que te sigue a diario. Bueno, muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias. Igualmente, gracias Juan Carlos. Gracias.